Continuamos con la lectura de auditoría como proceso. La RT37 establece que para obtener los elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan emitir su opinión o abstenerse de ella sobre los estados contables de un ente, el auditor debe desarrollar sus tareas siguiendo los pasos que se detallan a continuación. Obtener el conocimiento apropiado del ente, identificar el objeto del examen, evaluación de la importancia relativa, planificar en forma adecuada el trabajo de la auditoría, reunión de los elementos de juicio válidos y suficientes, hipótesis de empresa en funcionamiento, controlar la ejecución de lo planificado, eh, evaluar la validez y suficiencia de los elementos de juicio examinados y formular el juicio u opinión final. Y por último, emitir el informe teniendo en cuenta las disposiciones legales, reglamentarias y profesionales que fueran de aplicación. Como cualquier investigación, comprende un conjunto secuencial de pasos y unas tareas continuas. Conforme con los hallazgos que vaya revelando, ese proceso podría ser necesario replantear ciertas etapas ya cumplidas. Es decir, que es un proceso dinámico. Tareas iniciales. Obtener el conocimiento del ente. Obtener el conocimiento del ente, un conocimiento apropiado de la estructura del ente, sus operaciones, sistemas, su control interno, las normas legales que le son aplicables y las condiciones económicas propias y las del ramo de las actividades. Este conocimiento tiene que permitir identificar, de ser posible, el uso de organizaciones de servicios para llevar a cabo total o parcialmente los procesos que tienen un impacto en la información fuente de los estados contables según la R37. Organización de servicios. Es una organización externa o segmento de una organización externa que presta a las entidades usuarias servicios que forman parte de los sistemas de información relevantes para la información financiera de dichas entidades usuarias. Ejemplo de estas organizaciones son las que prestan servicios, la teneduría de libros o la función de cumplir con los impuestos. Es fundamental entender el negocio del cliente a los efectos de diseñar un plan de auditoría eficiente que considere los riesgos asociados a sus estados contables. La NIA 402 trata el tema consideraciones sobre auditorías relacionadas con entidades que utilizan empresas de servicio. El auditor debe obtener información sobre el negocio del cliente mediante la conservación de 1. La conservación, conversaciones con los directivos de la entidad, sus preocupaciones claves, su posición financiera de la entidad, operaciones y sucesos económicos fuera de lo común que puedan afectar a los estados contables y otros cambios significativos del negocio. La estructura, la estructura organizacional y los procesos. 2. Visitas a las principales ubicaciones, conocer la gerencia local, conocer los factores locales del negocio. 3. Revisión de informes y otros documentos. Pueden haber fuentes internas como contratos, constitución, modificaciones, estados contables trimestrales y anuales, pronósticos y presupuestos, análisis económicos y financieros, actas de directorio, comité ejecutivo, comité de auditoría y sindicatura, informe de auditoría interna, declaraciones juradas impositivas, manuales de políticas y procedimientos, controles importantes, etc. Y fuentes externas de información, como periódicos y publicaciones de negocios, base de datos sobre los principales competidores y datos del ramo, legislación y declaraciones gubernamentales relacionadas con la entidad. Con todos estos procedimientos obtenemos información sobre la estructura del ente, datos generales de la empresa, denominación legal, domicilio legal, plantas, sucursales y depósitos, datos sobre el negocio. O sea, la estructura del ente, que son los datos generales de la empresa, los datos sobre el negocio, datos de tipo legal, datos sobre contratos de convenio, datos sobre propiedades inmuebles, datos sobre sociedades del mismo grupo económico. Ciclo de negocios. Con todos estos procedimientos obtenemos información sobre estructura del ente y sobre ciclos de negocio. La importancia y agrupación de los ciclos de negocios depende del tipo de empresa. Asimismo, por ejemplo, la compañía de seguros, entidades financieras, supermercados.
Asimismo, depende del criterio profesional la forma de agrupar los mismos. El proceso contable comprende todos los registros y procedimientos que se utilizan para identificar, registrar, resumir e informar las transacciones a través de los estados contables. Un ciclo de negocio es una secuencia de actividades realizadas para procesar clases de transacciones relacionadas, por ejemplo, ciclo de erogaciones. La actividad principal de los negocios es la secuencia de procedimientos relacionados dentro de un ciclo de negocios para lograr el objetivo del ciclo. Emisión de A o C, procesamiento de cuentas a pagar, mantenimiento de archivos de proveedores. Una forma tentativa de agrupar puede ser erogaciones, bienes de uso, bienes de cambio, remuneraciones de cargas sociales, ingresos por ventas, tesorería, contabilidad general. La comprensión se obtiene normalmente a través de la experiencia de auditorías previas y se complementa mediante indagaciones al personal de dirección, elementos de organización, inspección de documentos y registro de productos por el proceso contable, observaciones de las principales actividades del negocio o de la organización, normas legales, condiciones económicas propias, condiciones económicas del ramo de la actividad. El auditor necesita conocer la empresa y su negocio para poder determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. El proceso de obtención de información se realiza. Nuevo cliente, proceso pesado, puede simplificarse mediante las revisiones de papeles de trabajo del auditor anterior. Y cliente recurrente, información general disponible en papeles de trabajo de años anteriores, solo actualización. La mayor parte de los procesos es llevada a cabo en la primera etapa de auditoría. NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de corrección material mediante conocimiento de la entidad y de su entorno. El auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente: factores relevantes y sectoriales y normativos, así como otros factores externos, incluido el marco de información financiera aplicable, naturaleza de la entidad en particular, sus operaciones, sus estructuras de gobierno y propiedad, los tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar, incluidas las inversiones en entidades con contenido especial, el modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia para permitir al auditor comprender los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar que se esperará encontrar en los estados financieros. La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluidos los motivos de cambios de ellas. El auditor evaluará si las políticas contables de la entidad son adecuadas a sus actividades y congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como con las políticas contables utilizadas en el sector correspondiente. Los objetivos y la estrategia de la entidad, así como los riesgos de negocios relacionados que puedan dar lugar a incorrecciones materiales, la medición y revisión de la evaluación financiera de la entidad. Desarrollo de los puntos. Acabo de desarrollar cada uno. Vamos a de largo. Dos. Identificación de objeto del examen. Identificar el objeto del examen, los estados contables, las afirmaciones que los constituyen, existencia, pertenencia al ente, integridad, medición contable y exposición, o los que debieran contener según la RT37. Vamos a leer de vuelta. El segundo paso del proceso después del conocimiento del ente es identificar el objeto del examen, que son los estados contables, las afirmaciones que los constituyen, o sea, la existencia, la pertenencia al ente, la integridad, la medición contable y la exposición, o lo que debieran contener. Los estados contables se deben identificar, los estados contables, dos puntos. Se deben identificar cuáles son los estados contables objeto de la auditoría, asimismo como la fecha y el periodo en que pertenece. Entonces hay que clasificar las afirmaciones. Los estados contables constituyen afirmaciones hechas por la dirección del ente referidas a transacciones y a los saldos de cuentas a una fecha a la que la podemos clasificar en explícitas
A. Explícitas. B. De existencia. C. Cualitativas. D. De derechos y obligaciones. Vamos de vuelta. Los estados contables constituyen afirmaciones hechas por la dirección del ente referidas a transacciones y a los saldos de cuentas a una fecha que las podemos clasificar en explícitas e implícitas, de existencia o de hechos pasados, cualitativas o cuantitativas, o de derechos y obligaciones. A ver, las explícitas son las efectivamente mencionadas en los estados contables y las implícitas son aquellas que, no estando en los estados contables, se sobreentiende que están. Ello surge de comparar lo que debería exponerse conforme a las normas contables aplicables con lo expuesto realmente. De existencia. Pueden haber cosas físicas en la empresa o fuera de ella, o cosas no físicas, cuentas a pagar, intangibles, o de hechos pasados, de ocurrencia o crecimiento. Transacciones de la misma naturaleza que se acumulan en diferentes cuentas de resultados, como por ejemplo ventas. Pueden ser cuantitativas, títulos de cuentas, rubros, descripción de notas, o sea, cualitativas. Son títulos de cuenta, rubros o descripción de notas, y cuantitativas, cifras que pueden ser sin problemas de evaluación. Ejemplo, caja o subjetiva, previsión para incobrables. Afirmaciones de derechos y obligaciones, propiedad o pertenencia. Esto no se refiere a un aspecto jurídico, ya que según el arte, esto no se refiere a un aspecto jurídico, ya que según el arte 16, un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien material e inmaterial con valor de cambio o de uso para el ente. Y un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, o es altamente probable que ello ocurra. La cancelación de una obligación, si es ineludible en caso de ser contingente, altamente probable. 2. Deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento del acreedor. Este concepto abarca tanto las obligaciones legales como las asumidas voluntariamente. NIA 500. Lo indicado en el capítulo 1.3 podemos complementar con la identificación de afirmaciones a ser examinadas según normas internacionales de auditorías que brindan otro enfoque sobre el mismo tema. Bueno, esta parte lo vamos a leer. Nos vamos a pasar al 3. Punto 3, ¿no? Sí, punto 3. Ya primero conocimos el ente, segundo identificamos el objeto del examen con sus afirmaciones, y tercero entonces evaluación de la importancia relativa. Evaluar la significación de lo que se debe examinar teniendo en cuenta su naturaleza, la importancia de las posibles incorrecciones y el riesgo involucrado. RT37. Según el RT37, la significación, materialidad de una cuestión según el contexto, el contador determina la significatividad de una cuestión en el contexto en el que está siendo el contador determina la significatividad de una cuestión en el contexto en que está siendo objeto de consideración. Ello puede incluir, por ejemplo, evaluar la posibilidad razonable de que el informe emitido por el contador cambie o influya en las decisiones de los usuarios a quienes se destina el informe. O como por otro ejemplo, determinar si la cuestión analizada será considerada importante por los responsables de la elección de acuerdo con sus responsabilidades, a los efectos de determinar si debe o no informarse a estos acerca de dicha cuestión. La significatividad puede ser resultante tanto de factores cuantitativos como de factores cualitativos, tales como la magnitud relativa, la naturaleza y el efecto sobre la cuestión analizada y los intereses de los usuarios a quienes se destina el informe o destinatarios. Se entiende que los usuarios de los estados financieros
tienen un razonable conocimiento de los negocios y la voluntad de estudiar estados financieros con diligencia. Eh, Comprenden que los estados financieros están preparados y auditados bajo ciertos niveles de significación. Reconocen que existen incertidumbres inherentes a ciertas mediciones que son estimaciones y juicios sobre el futuro y que toman sus decisiones en base de estado financiero. Incorrección. Bueno, ese habíamos leído también, pero vamos a leer de vuelta. Diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en el estado contable y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requeridas respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información contable aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes. Cuando el contador manifiesta una opinión sobre si los estados contables se presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, las incorrecciones incluyen también aquellos ajustes que, a juicio del contador, es necesario realizar en las cantidades, clasificaciones, presentaciones o revelaciones de información para que los estados contables se presenten razonablemente en todos los aspectos significativos. Los riesgos de auditoría están vinculados a la necesidad de trabajar sobre bases selectivas, la imposibilidad de conocer el universo, la característica del ente y el universo, la propensión del ente a fraude y error y la fiabilidad del auditor como revisor. Bueno, de acuerdo, bueno, vamos a llevarle hasta acá, vamos a leer este párrafo y terminamos el 4.1. De acuerdo con las NIA, el análisis de lo que se considera significativo es una cuestión de criterio profesional. El objetivo de este paso es determinar una medida cuantitativa de significación que va a influir en la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría. Al diseñar el plan de auditoría, el auditor establece un nivel aceptable de importancia relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Sin embargo, necesitan considerarse tanto el monto, la cantidad y la naturaleza, la calidad de las representaciones. Ejemplos de representaciones erróneas cualitativas sería la descripción inadecuada e impropia de una política de contabilidad cuando es posible que un usuario de los estados financieros fuera guiado equivocadamente por la descripción. Y el dejar de revelar la infracción. ¿Dónde me había quedado? Sin embargo, necesitan... a ver, ¿dónde me había quedado? Sin embargo, necesitan considerarse tanto el monto y la naturaleza de las representaciones. Ejemplo de representaciones erróneas, ejemplos de representaciones erróneas cualitativas sería la descripción inadecuada e impropia de una política de contabilidad cuando es probable que un usuario de los estados financieros fuera guiado equivocadamente por la descripción. Y el dejar revelar la infracción a requisitos reguladores cuando es probable que la imposición consecuente de restricciones regulatorias hará disminuir en forma importante la capacidad de operación. El auditor necesita considerar la posibilidad de representaciones erróneas de cantidades relativamente pequeñas que acumulativamente podrían tener un efecto importante sobre los estados financieros. Por ejemplo, un error en un procedimiento de fin de mes podría ser una indicación de una representación errónea de importancia relativa si ese error se repitiera cada mes.